Tienes un Smart TV de la marca Samsung y este control remoto conocido como One Remote no funciona, es decir, oprimes alguna tecla y el comando no se aplica en el televisor. Pues bien, tienes varias cosas por revisar. Lo primero es mirar que el control remoto tenga carga. Para esto, si el botón de encendido y apagado funciona, es probable que sí tenga carga y necesite simplemente ser reemparejado el control remoto con el televisor. Pero si el botón de encendido no genera el comando de apagado de encendido en el televisor, puede deberse a que o bien el control remoto está dañado o está descargado. Esto lo puedes hacer de dos maneras. Deja acostado el control remoto apuntando el panel solar hacia arriba, hacia una bombilla eléctrica que obviamente está encendida, o lo dejas por ejemplo a la luz solar. O lo segundo es conectarlo vía cable USB a un puerto USB del televisor o de tu computadora. No utilices un cargador de smartphone porque puede ser muy potente y podría dañar la batería interna del control remoto. Pero supongamos que el control remoto sí tiene carga y el único comando que funciona es el de encendido y apagado, entonces simplemente queda reemparejarlo con el televisor. Para esto simplemente oprime al mismo tiempo estas dos teclas, aquella con el botón de play pause y aquella con el botón de retorno. Dejas oprimidas al mismo tiempo estas teclas hasta que en la parte superior derecha te aparezca algún mensaje. En este caso dice que ya está vinculado otro control con ese televisor. Si te aparece este mensaje, vuelve a intentar, suelta las teclas, vuelve a apretarlas al mismo tiempo, déjalas oprimidas hasta que te aparezca esto que dice control remoto Smart conectando, y hasta que aparezca conectado ahí puedes soltar las teclas y listo, ya funciona todo incluyendo los comandos de voz. Abre YouTube. Aquí como ves ya todo funciona, pero supongamos que intentaste muchísimas veces y ni siquiera te aparece un mensaje pero de nada en la parte superior derecha del televisor. Entonces lo que puedes intentar es reiniciar el sistema operativo presionando el botón de encendido del control remoto por algunos segundos. Déjalo oprimido hasta que aparezca el logo OLED o QLED o Crystal, sea cual sea el televisor Samsung que tengas, y esperas unos segundos hasta que el sistema operativo sea reiniciado. En este caso además aplicó una actualización que tenía pendiente, pero normalmente el proceso de reinicio no dura más de 10 segundos, es realmente muy rápido. Y cuando se haya reiniciado tu Smart TV, vuelves e intentas el proceso de emparejado de oprimir las teclas de retorno y de play y pause al mismo tiempo hasta que te aparezca que el proceso de emparejamiento o de conectado el One Remote con tu Smart TV se ha llevado a cabo. Ten en cuenta que en muchas ocasiones hay que intentar esto varias veces, 3, 4 o más veces. Supongamos que intentaste, no sé, 10, 15, 20 o más veces y ya te cercioraste de que el control remoto no está dañado porque el botón de encendido y apagado sí funciona. Entonces debes contactar al servicio técnico de Samsung en tu país. No siendo más, si este video te ha resultado de ayuda, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.